El mundo está lleno de información. Por medio de ella es que nos comunicamos y sabemos acerca de nuestro entorno. Entendemos los fenómenos físicos y creamos universos imaginarios. Aún así, esa información tiene un modo de llegar a nosotros y una intención que influye en la mente. Algo que nos susurra al oído y nos mueve a partir de una imagen o un sonido. Son los mensajes esos modos por los que nos comunicamos y expresamos nuestras ideas a otros individuos. Las partes que lo forman son sencillas de entender, pero la configuración de cada una de ellas y del mensaje en sí es lo que hace interesante su análisis y sus efectos. El código, el lenguaje, la intención, el emisor y la información son algunas características que se pueden manipular para realizar el mensaje y, dependiendo de nuestro objetivo, hacer que el receptor actúe de cierta manera o que le provoque alguna emoción. Eso pasa mucho con obras de arte, donde el espectador es quien interpreta la obra en base a todo un conocimiento previo obtenido a partir de la interacción con determinada sociedad, aunque hay aspectos mínimos que cambiarán entre un individuo u otro, como que cierto color o alguna forma detone una reacción positiva o negativa. En los mensajes existen muchos diferentes tipos, como los publicitarios, con los cuales convivimos diariamente, los políticos, que igualmente vemos a diario, pero que tienen su pico de distribución en temporada electoral, o el educativo, que más que un tema social pareciera un tema de interés. Todos los anteriores tienen una motivación marcada hacia intereses personales o empresariales, pero existe un tipo que busca más la expresividad y la experimentación por medio de técnicas retóricas y figurativas. Un tipo de mensaje al que podríamos llamar artístico, en el cual la motivación no es más que mostrar una idea o un relato por medio de técnicas. Por ejemplo, el buen manejo de instrumentos o de un método de producción. Los métodos de producción que están vigentes para los mensajes visuales de última generación han tenido un porqué para realizarse, como un mensaje de trasfondo, con una idea bien planeada por el artista para que, al ser vista y escuchada, repercuta en todos los receptores. En todo este ejercicio de expresión tenemos el recurso de los mensajes audiovisuales, en los que toda la técnica pura y la inspiración pueden ser explotados por medio de recursos visuales, como la fotografía o el lenguaje cinematográfico, como tomas, encuadres, ángulos, movimientos de cámara, composiciones, etc. Existe así largometrajes, cortometrajes, pero en este caso hablaremos de un estilo más concreto, que sería el videoclip, en donde se trabaja la parte visual después o a la par de la música, dando así un refuerzo al conjunto. Hay muchos estilos y personas encargadas de realizar la parte visual de un videoclip, algunos más capaces que otros, y con conceptos muy interesantes. Como parte de este análisis hablaremos de alguien en particular, Romain Gavras, nacido el 4 de julio del 81 en Grecia e hijo del controvertido director de cine franco-griego Costa Gavras. Se formó como director en Francia. Empezó su carrera realizando la parte visual para las promociones de artistas musicales franceses. Al inicio de su carrera, los proyectos contaban con pocos recursos comparados con las grandes producciones que ahora lo acompañan, y en la que se gastan tal vez miles, si no es que millones de dólares. Su trabajo con marcas reconocidas es variado, teniendo entre dichas marcas compañías de perfumería y moda internacional como Yves Saint Laurent, tecnología como Samsung o de moda deportiva como Adidas, siendo esta con la que ha destacado internacionalmente con videos de gran manufactura e impacto al público. Ya con el tiempo ha seguido con esas actividades y también realizando cortometrajes y largometrajes, aunque ya se puede decir que cuenta con un estilo para contar y transmitir ideas. Siendo hijo de un cineasta como Costa Gavras, con una actitud seria y severa en sus filmes, es lógico que tuviera herencia de aquello, dándole un toque de actualidad, pero a la vez de remembranza de lo que hizo en la época de su padre. Muchos de sus proyectos comparten una estética visual, con colores desaturados, pequeños detalles contrastantes que crean significación, tomas estables, encuadres de composición muy bien planeadas y acercamientos o alejamientos que crean secuencias bastante descriptivas de los conceptos que se quieren expresar. Todo este conjunto genera atmósferas de diversas sensaciones en el espectador. Las temáticas son siempre diferentes, pero con puntos en común,
como hablar de minorías sociales, guerrilla, vandalismo, religión, fuerza policial, migración, violencia, etnias, juventud, humanidad, todo eso con tintes enérgicos y crudeza, brutalidad y sangre, armas y soledad, dando al espectador el llamado reality check, un enfrentamiento rudo ante la realidad que se vive y que cotidianamente no vemos, o, en palabras de otras personas, la bofetada realista, una cubetada de agua fría que te devuelve de los sueños al soso mundo de la realidad. Un punto que puede tener relevancia ante el estilo de expresarse de Romain Gabras debería de ser sin duda el momento histórico que a su alrededor se daba, pues muchos acontecimientos sucedieron tanto en su desarrollo como persona, pero principalmente al momento de que nacían o se desarrollaban sus proyectos. Uno de ellos, muy importante tal vez, fue el decaimiento de su país natal, Grecia, donde tanto el aspecto económico y social estaban desestabilizados y su incorporación a la Unión Europea era algo dudoso. Otro momento fue el despertar egipcio, en el que se derrocó a un gobierno a partir de la movilización en Internet de grupos y sociedad. Mucho antes de eso, el terrorismo y los ataques a países de primer mundo destaparon la censura al hablar libremente de grupos de guerrilla armada en varios continentes del mundo, derivando en un estrechamiento mental, dando así al final una severa discriminación en muchos aspectos, sobre todo en lo relacionado a la migración y los refugiados, haciendo que los estados se vieran rigurosos al hacer uso de la fuerza. Todo esto puede ser influyente en tantísimas personas y, como no, en un director como Romain, que vive en un lado del mundo tan diferente y lleno de contrastes. Esa es la estética que Romain Gabras busca imprimir en las personas que miran sus trabajos, dar esa regresión forzada a lo verdaderamente humano a base de secuencias contrastantes y composiciones técnicamente estudiadas, siempre habiendo un ente con una peculiaridad presente, dando más peso en el proyecto a la gente común y corriente, removiendo así la percepción de las clases sociales. Es todo esto el porqué del interés de Romain, un director que experimenta con las formas en las que quiere contar las cosas, de modo abrupto y tal vez buscando la mejor manera de hacer pensar la humanidad del hombre. Por medio de trabajos como estos, es como los mensajes tienen más incidencia en el espectador, grabando en la mente colectiva y obligando a la retrospección más allá de solo vender la idea de un video musical, convirtiendo el objeto en una pieza que ve su existencia en las múltiples interpretaciones posibles y en la relación con el espectador. Tan solo ver y analizar un video es interesante, ya que las analogías y referencias son importantes para la interpretación final. A propósito de todas las interpretaciones que se pueden obtener de cada individuo, tenemos varias reacciones a algunos de los materiales de Romain Gabras, dejando ver que no todos los puntos de vista son iguales y las referencias cambian de persona en persona. El acento tanto en el color